Bueno, en este video, como ya les anticipamos, vamos a calcular tanto la varianza como el desvío estándar en función a los datos que tenemos en nuestra tabla resumen. ¿Sí? Entonces, la primera parte de la operatoria del cálculo de la varianza trabaja exactamente de la misma forma que lo que hemos hecho para los datos sin agrupar. Es decir, vamos a calcular cada valor de la variable menos el promedio general. ¿Sí? Es decir, lo que vamos a hacer es, vamos a escribir x menos x media, y lo que vamos a hacer es calcular el valor de la variable menos el promedio general, ¿sí? Que era de 12,897. Entonces la distancia que hay entre el 4 y el promedio general es de menos 8,897. Vamos a hacer lo mismo para el siguiente valor de la variable, 5 menos promedio general. Esto nos está dando menos 7,897. ¿Sí? Entonces, este procedimiento, vamos a repetirlo una vez más. 6 ahora menos el promedio general. Lógicamente, lo que ocurre es que los valores negativos se van acercando al 0. ¿Por qué? Porque el valor de la variable va aumentando. ¿Sí? Arrancamos con 4, pasamos a 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, esto vamos a fijar el promedio general, como ya sabemos. Vamos a replicar esto hacia abajo y vemos que está ocurriendo. ¿Sí? Como ya dijimos, lógicamente los valores se acercan al 0. El valor más chiquito es el 13. ¿Por qué el 13? Porque es el más cercano al promedio, que es 12,9 casi. Y luego comienzan a aumentar estas distancias. ¿Sí? Tengamos en cuenta algo. Si sumamos esto no nos va a dar 0. ¿Sí? Nos va a dar un valor distinto de 0 que no vamos a explicar por qué. Pero en este caso no estamos cumpliendo las condiciones que sí teníamos cuando trabajamos con los datos sin agrupar. Por esa razón, cuando hacíamos la suma de los datos sin agrupar nos daba 0 y acá no nos da igual que 0. ¿Sí? Entonces lo siguiente que nos pide la fórmula, una vez que tenemos calculada cada una de las distancias, es tener en cuenta la cantidad de repeticiones. ¿Sí? Porque si sumamos esto, lo que estamos diciendo es que hay un solo 4, un solo 5, un solo 6, un solo 7, y eso ya sabemos que no ocurre. ¿Sí? Entonces en realidad lo que deberíamos hacer primero es elevar al cuadrado. Es decir, x menos x media, pero esto, yo le voy a poner el simbolito nada más, vamos a elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Como es texto, obviamente no se lo cuento. Entonces vamos a hacer esta distancia elevada al cuadrado. ¿Sí? De vuelta, para que todas las distancias siempre sean positivas. De vuelta el mismo problema con el cálculo de decimales. Calcula el Excel demasiados decimales que no puede contener la celda, por eso aparece el símbolo numeral. ¿Sí? Entonces tenemos que la distancia cuadrática de cada observación respecto a la media es de 79. Pero de cada observación. Ahora sí vamos a tener en cuenta la cantidad de veces que se repite cada una de estas observaciones. Es decir, vamos a hacer cada uno de estos valores multiplicado por la frecuencia. Entonces, ¿cómo vamos a representar esto? Vamos a poner x menos x media, xm, ¿sí? Al cuadrado por f. ¿Sí? Para que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Se va a hacer esto multiplicado por la cantidad de veces que se repitió el cuadro. Es decir, ya calculamos cuál es la distancia que hay entre el 4 y el promedio, entre un 4 y el promedio. Esa distancia ya la elevamos al cuadrado y ahora vamos a ver cuánto aportan todos los 4 que observamos en nuestra muestra, ¿sí? en nuestros datos de análisis.
Ese valor es de 158. ¿Sí? Esto lo repetimos hacia abajo. ¿Sí? Fíjense lógicamente que si bien existen distancias para el 25 o para el 28, al yo multiplicarlo por la cantidad de veces que se repite, que no hay ningún 25 ni ningún 28, su aporte a la sumatoria es 0. ¿Sí? Calculamos una distancia enorme, pero su aporte en definitiva a la sumatoria es 0 porque no tenemos ningún valor. Entonces ahora si sumamos ¿sí? estos valores, seguramente nos va a dar el valor que hemos obtenido anteriormente. ¿Sí? Vamos a correr un poquitito más abajo. Vamos a hacer la sumatoria y vemos que esta sumatoria para la tabla resumen coincide con la sumatoria que habíamos calculado para los datos individuales. ¿Sí? A partir de acá, lógicamente, ya sabemos que el valor de la varianza nos va a dar exactamente igual, que es lo correcto. ¿Sí? Esto faltaría dividirlo por 77 nuevamente. Y la varianza va a ser entonces, vamos a ponerlo acá al costadito, la varianza va a ser este valor dividido 77. Es decir, los tres valores que hemos calculado de tres formas diferentes dan exactamente el mismo valor. Quiere decir que el procedimiento que realizamos lo hemos hecho de manera correcta. ¿Este valor cómo surgió? Este valor surgió de analizar los datos individuales. ¿Este valor de dónde surgió? De aplicar la función que tiene el Excel. ¿Y este valor de dónde surgió? De analizar los datos de la tabla resumen. ¿Sí? Tenemos la varianza es correcta, obviamente el desvío estándar es correcto, ¿sí? No va a haber diferencia acá de cálculos. Vamos a hacer la raíz de esto. Vemos que los tres desvíos, ¿sí? que calculamos con los datos sueltos, en este caso con la fórmula, ¿sí? donde vemos que la fórmula desves y con la tabla resumen dan exactamente igual. Es decir, ¿qué podemos sacar en conclusión de este análisis de los datos sin agrupar y de los datos agrupados en tabla? ¿Sí? Que las medidas resúmenes que calculemos en cualquiera de las dos estructuras de datos, los datos totalmente sueltos o los datos resumidos, las medidas resumen deben dar exactamente el mismo valor. No importa cómo tengamos los datos de estas dos formas diferentes, las medidas resumen deben coincidir exactamente en los valores hallados. Y los valores que nosotros estamos obteniendo son los valores exactos, sea de media, sea de varianza o sea de desvío. Bien, entonces vamos a seguir. Vamos a ver una medida de dispersión también, que es una medida muy sencilla, que es el rango. ¿Sí? El rango no es otra cosa que la diferencia que existe entre el máximo valor observado y el mínimo valor observado. ¿Sí? Si yo tengo mi tabla resumen, fácilmente puedo obtener el valor máximo. En este caso, el valor máximo observado es 30. ¿Cuál es el valor mínimo observado? Voy nuevamente a la tabla y veo cuál es el primer valor. 4. ¿Sí? 4. Por lo tanto, el rango es de 26. 30 menos 4. Eso nos da el rango. Pero ¿qué sucede si tendríamos los datos sin agrupar? No tengo ganas de armar la tabla, ¿sí? Porque me lleva mucho trabajo, esto lo necesito sacar inmediatamente. ¿Cómo hago para calcular el rango? Básicamente lo que puedo hacer es
utilizar funciones de Excel que se llaman máximos y mínimos. ¿Sí? Es decir, max va a buscar cuál es el valor máximo observado en los datos a analizar. ¿Sí? No importa si ese máximo está repetido 1, 10, 100 veces. Va a buscar cuál es el valor. ¿Sí? Nos interesa ahora cuál es el máximo, no cuántas veces se repite. ¿Sí? Vemos que el máximo es 30, coincidente con lo que tenemos en la tabla. Y para hallar el mínimo, también le pedimos el mínimo. ¿Sí? Mínimo a través de la función mínimo. ¿Sí? Lógicamente los datos van a coincidir con la tabla porque la tabla está bien armada. ¿Sí? Entonces el rango en este caso es 4. Entonces a partir de que ya tenemos tres medidas de dispersión, falta analizar 2, nos surge una pregunta. ¿Sí? Nuestro gerente, que es quien lee el informe, nos hace la siguiente pregunta. La varianza que vos tenés, eso que calculaste que le llamaste varianza, eso que calculaste que le llamaste el desvío, ¿es grande o es chico? ¿Hay mucha dispersión o hay poca dispersión? Entonces, ¿cómo podemos responder esa pregunta? Y la verdad que con las medidas que nosotros hemos calculado hasta ahora, ¿sí? Individualmente, no podemos dar una respuesta. ¿Por qué? Si nosotros estuviéramos analizando una variable común de vuelta cantidad de hijos, ¿sí? Que sabemos que los valores que vamos a encontrar va a ser 1, 2, 3, 4, 5, algún 6, 7, 8, algún valor grande, pero no mucho más allá. Seguramente vamos a obtener una varianza de, invento un valor aproximado de 4 y un desvío de 2. Y si analizamos la variable sueldos de la empresa, ¿sí? Expresado en pesos, donde tenemos sueldos de 30.000, 50.000, 100.000 pesos para un supervisor o para un capataz de mucha antigüedad, si le calculamos la varianza a esos datos, seguramente van a ser números muy grandes. ¿Sí? Supongamos que el promedio de sueldo es de 50.000, un muchacho gana 40.000, o sea, va a ser la varianza 40.000 menos 50.000, 10.000 elevado al cuadrado. Imagínense el orden de magnitud de los valores que estamos trabajando. ¿Sí? Con lo cual, si analizamos cantidad de hijos, vamos a tener una varianza de 4, un desvío de 2. Si analizamos los sueldos, vamos a obtener un desvío de 1.000.000 y una varianza de miles quizás. Entonces, ¿cuál es más grande? ¿Va a ser más grande la de los sueldos porque el número es más grande? Esa es la primera tentación. Entonces, a partir justamente de esta necesidad de evaluar si la varianza o si el desvío que nosotros hallamos es muy grande o es muy chico, surge una medida que en el primer video la denotamos como medida de dispersión relativa. ¿Sí? Que es el coeficiente de variación. ¿Por qué es una medida de dispersión relativa? Porque lo que hace es comparar la varianza con otra medida resumen. Entonces, a partir de esta comparación, es que nosotros podemos determinar si el valor de dispersión que obtenemos o el valor de la varianza es muy chico o es muy grande. ¿Sí? ¿Cuándo uno puede definir que algo es muy chico o es muy grande? Cuando realiza una comparación. ¿Sí? Entonces vamos a construir el coeficiente de variación comparando dos medidas entre sí. ¿Qué dos medidas entre sí? Bueno, el coeficiente de variación por lo general se lo denota de esta forma, ¿sí? Vamos a ponerlo en mayúscula para que sea más claro. CB porcentual, es decir, es una medida que se expresa en porcentaje,
¿sí? Coeficiente de variación porcentual, y el coeficiente de variación porcentual va a ser el cociente entre el desvío, ¿sí? Va a ser el desvío estándar dividido el promedio de los datos, ¿sí? Es decir, vamos a comparar nuestro desvío con nuestro promedio, con nuestra media, ¿sí? Por eso es que se le denomina de dispersión relativa, porque es el desvío comparado con ¿quién? Comparado con el promedio. Entonces tenemos que nuestro desvío es de 5 y nuestro promedio, nuestra media, la tenemos por acá más arriba, es de 2. Entonces vamos a realizar este cociente vamos a multiplicarlo por 100 y obtenemos que el coeficiente de variación de la variable analizada es de 45,44%. ¿Este coeficiente de variación es grande o es chico? Bueno, todo aquel coeficiente de variación que supere el 20% se considera que es un coeficiente de variación grande. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Si el coeficiente de variación porcentual es mayor que el 20%, ¿sí? Se dice que los datos, es decir, se concluye, no se dice, se concluye que los datos son heterogéneos, ¿sí? Es decir, están muy separados del promedio, ¿sí? Si los datos están muy separados del promedio, si cada dato está muy separado del promedio, cuando lo elevo al cuadrado el número va a ser mucho más grande todavía, ¿sí? Aún dividiéndolo por n-1 va a ser grande. Entonces cuando yo a esa varianza grande le haga la raíz cuadrada, igualmente va a ser un número grande, ¿sí? Y cuando lo divido por el promedio, ese número tan grande me va a terminar dando un valor grande, ¿sí? Es decir, cuando los datos están muy alejados del promedio, la varianza es grande, el desvío es grande, el coeficiente de variación es grande. Si el coeficiente de variación es grande, se considera que los datos son heterogéneos y la conclusión más importante es que, por lo tanto, la media o el promedio que calculamos no es representativa de los datos, ¿sí? No es una medida que pueda representar fielmente a los datos. ¿Por qué? Porque los datos están muy alejados del promedio, ¿sí? Están muy separados del promedio. El promedio está solo en el medio de la distribución y los datos están muy alejados de ellos. Como están muy alejados los datos de ellos, de vuelta la varianza es grande, el desvío es grande, el coeficiente de variación es grande y la media termina no siendo representativa de estos datos, ¿sí? Si el coeficiente de variación es menor que el 20%, no es nuestro caso, es menor que el 20%, ¿sí? Se concluye, es decir, ¿cómo tenemos un coeficiente de variación chiquito? Si los datos están muy pegados al 12, muy juntitos, ¿sí? Hay muchos 11, muchos 13, muchos 12, ¿sí? No hay datos por afuera más chicos que 11, más grandes que 13, están todos alrededor del promedio. Cuando calculemos la varianza va a ser muy chiquita, ¿sí? Porque los datos están muy cerca del promedio. Si la varianza es muy chiquita, el desvío estándar también va a ser chiquito. Y si el desvío estándar es chiquito, el coeficiente de variación va a ser muy chiquito, ¿sí? Entonces, como los datos están muy pegaditos, muy cerca del promedio y hacen que el coeficiente de variación sea chico,
se concluye que los datos son homogéneos y la media sí es representativa de los datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que no sea representativa? Nuevamente, significa que no es un representante, no es un buen representante de los datos. Entonces, ¿qué se usa en los casos en que el coeficiente de variación es más grande que el 20% para representar a los datos? En esos casos, en general se utiliza la mediana, ¿sí? Como el coeficiente de variación es mayor que el 20%, la media no es representativa y ese cargo lo toma la mediana, ¿sí? Como representatividad, como medida de tendencia central representativa de los datos. El coeficiente de variación también se puede comparar con otras variables, ¿sí? Si tuviéramos, por ejemplo, no con otras variables, sino con otra población, si tuviéramos una segunda empresa hotelera, ¿sí? Donde cual queremos realizar una comparación de la tasa de desocupación de esta empresa con respecto a la otra, entonces a través del CV podemos decir cuál de las dos poblaciones, ¿sí? De los dos datos analizados, de las dos muestras analizadas, tienen menor o mayor coeficiente de variación, ¿sí? ¿Cuál es más homogéneo de los dos? ¿Cuáles de los dos son homogéneos o heterogéneos entre sí? ¿Sí? El CV se puede realizar una comparación, no tanto así del promedio o de la varianza en particular. Bueno, hasta acá hemos terminado con las medidas de dispersión, sean medidas de dispersión absoluta, como la varianza del desvío y el rango, o de dispersión relativa, como el CV. En los próximos videos vamos a tratar a la variable en forma de intervalos, ¿sí?